a ir al Señor en una oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Porque para siempre es tu misericordia, eterno Dios de la gloria. Bendecimos tu nombre, oh eterno Rey, por la oportunidad en esta hora de estar, mi Dios, unos momentos meditando en las sagradas Escrituras. Suplicamos, eterno Dios, que quien escuche esta reflexión, estas palabras, esta meditación a la luz de la palabra, Señor, quizás en algunos cause revuelto, sean alarmados, Padre de la gloria, pero no es la finalidad, sino que como a hijos, Señor, se nos dejaron señales antes del fin, Padre de la gloria, señales antes de la venida de Jesucristo. Y rogamos, Dios, que abra los ojos del entendimiento de aquellos que vayan a escuchar, mi Dios, esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Circuncide los oídos, pero también sean circuncidados los corazones, eterno Dios. Damos gracias y nos quedamos en sus manos en el nombre de Jesús, suplicando la guianza del Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Que sea cancelado, mi Dios, todo espíritu de estupor en esta tarde. Nos quedamos en sus manos y bendecimos su nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Mire, vamos a meditar unos momentos. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso de el 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está diciendo, no ignoren, tienen que escuchar esto. No ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen, que es morir, porque en Jesús no mueren, solo duermen. Aunque vemos que también dice de la muerte y resurrección. El verso 4 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o a los que murieron creyendo en su corazón que Dios era fiel en sus promesas. Verso 15: por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Por tanto, anímense los unos a los otros, pero quiero que sepan esto, que no estén desesperados como aquellos que no tienen esperanza, los que ya tuvieron a alguien que se les ha muerto. Todos hemos tenido a alguien que ha muerto, pero una cosa es morir sin Cristo, sin el arrepentimiento, que haber sido transformados mediante el arrepentimiento y haber cambiado la manera de vivir. Entonces, nosotros que hemos creído en Jesús y tenemos algún familiar que murió creyendo en Jesús, arrepentido de sus pecados y se mantuvo fiel hasta
esa persona va a resucitar. Pero mire, después escuchamos por ahí, Cristo viene y ya viene, y hasta a veces se escucha que dan fechas. Pero dice aquí en la Escritura que no, nosotros tenemos que saber esto, que primeramente va a suceder la resurrección de los muertos. Después dice, y cuando los muertos resuciten, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, dicen los apóstoles, entonces nosotros juntamente con los que resuciten vamos a ser llevados y vamos a recibir al Señor Jesús en las nubes. Porque dice que Jesús mismo vendrá, y dice que descenderá del cielo y que vendrá, dice, con voz de mando, con voz de trompeta. Él va a venir como arcángel de Dios. Entonces cuando Él venga, va a haber la resurrección, pero Él no viene a la tierra, Él va a quedarse en las nubes, y dice que va a mandar a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a recoger aquel que es trigo, aquel que permaneció fiel, aquel que se guardó del pecado y sin mancha. Porque antes de estos versículos hay unas instrucciones cómo tienen que vivir en el amor fraternal, honradamente, no deseando mal por mal. O sea, no desearle mal a nadie, ni hacerle daño a nadie, porque quien hace esto está en una apostasía, porque está negando con sus hechos al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos espantamos porque se oye que el Señor Jesús viene, oigan, no creamos, aunque sí va a venir. Pero dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que nosotros, dice, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir? Que como ya estamos viviendo tiempos difíciles, la mente está siendo bombardeada. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos Dios va a enviar un espíritu de mentira para que no crean a la verdad. Entonces Dios les va a enviar un espíritu de mentira, dice, porque ellos se complacieron en la mentira. Entonces el que camina en la mentira no es hijo de Dios, sino del adversario, el diablo, Satanás. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Esos no son hijos de Dios, dice la Escritura, son manchas en vuestro ágape, son manchas en vuestro amor, que comen y se apacientan con nosotros, pero no tienen un corazón que amen a Dios, que no deseen hacer daño. Entonces, la palabra del Señor nos dice que antes de la resurrección de los muertos, dice en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que primeramente se va a dar la apostasía. Entonces, ¿qué es la apostasía? Que alguien que fue hijo de Dios, que se arrepintió, se convirtió y que anduvo caminando en fidelidad, cumplió con las ordenanzas del Señor Jesús, la tal persona va a negar la fe. Quiere decir que se va a separar de servirle a Dios. Porque para que haya una separación, investigando en las Escrituras, lo que es la apostasía, significa que la persona niega la fe después de haber creído, se aparta, con sus hechos hacen todo lo contrario. Entonces significa divorcio, significa separarse. Entonces nunca un apóstata no va a ser alguien que nunca fue convertido, ni arrepentido, ni que tuvo fe. Eso no, sino la apostasía se va a dar dentro de las mismas iglesias. Hay quienes pueden estar caminando creyendo que son cristianos, pero son apóstatas por sus hechos, por su conducta, hechos vergonzosos, dice la Escritura. Entonces esos que vienen están preparando el camino para el anticristo. Pero si se arrepienten y se humillan y piden perdón y se vuelven de sus malos caminos, el Señor es amplio en perdonar. Pero estamos hablando de la apostasía. Entonces, estamos viviendo tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque hay movimientos, dice la Escritura, que hablan con señales, prodigios, pero son prodigios mentirosos. Entonces dice la Escritura que aún los mismos hijos de Dios podemos ser arrastrados por el error, por las señales, por los milagros, por los acontecimientos, porque se habla proféticamente, porque se da profecía y todo el mundo entra en alarma. Y dicen los apóstoles,
le hablan a Timoteo, eran 3, no se conturben, o sea, no tengan miedo. Si alguien viene y le dice, no se turben, ni por miedo, no se turbe el espíritu, no crean. Miren, en cuanto a la venida del Señor Jesús, ustedes tienen que saber que Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Venga la apostasía. Después de la apostasía, que es el mover de negar la fe, entonces se va a levantar el hijo de perdición, dice la Escritura. Es aquel inicuo cuyo advenimiento es por poder y obra de Satanás, y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios para que le adoren. Pero entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos ser seducidos ni cambiar nuestra manera de pensar. Por eso dice la Escritura, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Miren que no caiga. ¿Por qué? Porque hay un mover engañoso. Entonces van a ser arrastrados aquellos que son niños fluctuantes en la fe, aquellos que no alcanzan una madurez y que nada más están viendo los errores o que con deliberación cometen faltas. Esos son los candidatos a ser arrastrados por el error. Dice la Escritura, porque por debajo del agua se complacían en lo que no le agradaba a Dios. Entonces, el mover que hay a nivel mundial, a nivel de iglesias, es el pecado dentro de las congregaciones. Así dice la Escritura, está oculto, como lo es el inicuo, dice, pero se va a manifestar, o sea, se va a presentar, se va a dar a conocer, porque va a rendir, va a prohibir que se le haga culto a Dios. Y se va a oponer contra todo aquello que es de Dios o que viene de Dios. En otras palabras, nosotros vamos a ser perseguidos, aún por los mismos hermanos que van a apostatar de la fe, que nos van a querer perjudicar, hundir. Tiene que haber sediciones, dice la Escritura. No estamos tomando todo lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 4, pero las sediciones es hacer revuelta y provocar un caos en el que va a perseguir, ahora sí, va a ser la iglesia, pero también va a ser el gobierno. Van a unirse, van a ser uno solo, según ellos, van a ser uno solo. Entonces, por eso que Jesús decía, Padre, así como yo soy uno, que ellos también sean uno, como tú y yo somos unos, ellos en mí y yo en ti. Entonces, el mundo va a querer que nosotros formemos una alianza con él. Pero si Jesús desde el principio separó las tinieblas de la luz, dicen que concorda Cristo con Belial. No se puede. Entonces, si somos hijos de Dios, dice que nosotros no andamos en la noche, ni nos va a agarrar el Señor Jesús en su venida como ladrón en la noche. ¿Cómo al ladrón? Pero Jesús no es ladrón. Dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Al mundo los va a agarrar por sorpresa, a nosotros no, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros conocemos los acontecimientos, aunque digan, esto se acaba mañana, no se acaba mañana. Hay señales, apostasías, espíritu de mentira, señales, prodigios, diversos milagros. No que el Señor no haga milagros, ¿sí? No, sino que viene un poder engañoso para apartarnos de la fe y van a hacer que uno, dice la Escritura que van a querer cambiar los tiempos. Y las leyes, entonces nosotros ya vimos que los mandamientos los están anulando. Entonces se están levantando leyes en las que ya no es pecado. Ya no es pecado. Ahorita están queriendo legalizar que ya no sea no se infrinja la ley con todo aquel que sea un pedófilo. Entonces, ¿qué es un pedófilo? Alguien que abusa de un menor. Entonces, quieren que eso lo aprueben como ley. Y dice que únicamente van a decir, no, es que es un adulto que se siente atraído por un menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están queriendo cambiar las leyes. Van a querer, y según ellos sí, pero ante Dios esa ley nunca cambió, porque Dios estableció lo que es pecado y lo que es la santidad. Entonces nosotros tenemos que caminar en la santidad para no ser arrastrados por el inicuo del error en estos tiempos finales. El Señor nos dijo que levantemos altar, estemos en oración, estemos en un mismo espíritu, con los de nuestra casa. Levantar altares, dedicarme a adorar a Dios, reconocer lo que Él hizo por nosotros, los prodigios,
lo que Él ha hecho desde tiempos antiguos con todos sus siervos, los profetas, y con todos aquellos que han creído en Él. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que estar velando, porque el que no vela, entonces en ese dormir espiritual puede ser arrastrado por el error. ¿Sí? Puede ser arrastrado por el error. Entonces estamos viendo que viene la apostasía. Hay apostasía que alcanza perdón, pero hay apostasía que ya no alcanza perdón. Hay reversible y hay apostasía irreversible. Pero nosotros vemos que Pedro se arrepintió grandemente y lloró amargamente cuando negó al Señor Jesús, hasta maldijo. Pero vemos que Judas fue irreversible, ¿sí? Él no alcanzó perdón, la apostasía de él fue irreversible. ¿Por qué? Porque se ahorcó, no pidió perdón, pero ya estaba escrito que él era el que iba a entregar al Señor Jesús. Entonces, si nosotros no andamos a la luz de la palabra, nosotros nos vamos a equivocar. Ahora, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque dice en Apocalipsis que van a blasfemar contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran los que moran ahí, todos los del altar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice la Escritura, en esta vida ni en la venidera. Entonces, quiere decir que el que no alcanza perdón es el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que realmente sea una señal a través de milagros, señales, prodigios que también se van a dar dentro del pueblo de Dios, pero van a estar luchando luz contra la verdadera luz. Esperamos que no se alarmen, como dice 2 Timoteo, no se turbe, no creamos que el Señor Jesús va a venir así como dicen. Sí dice la Escritura que como relámpago, pero hay previos acontecimientos antes del tiempo del fin. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 24. Pero se da la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, tiene que haber, según Mateo 24, sediciones. Entonces, Cristo va a venir después de la resurrección de los muertos. Esta es una sorpresa para muchos. Nosotros ya habíamos visto eso antes de cuando estaba la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a venir, óigame, después de que sea la tribulación. Porque Jesús dijo, si ves que te dicen que está en los aposentos, no creas. Si te dicen que está allá el Cristo, no creas. O sea, no creamos. No es Él no va a venir a la tierra. Ya vino una vez para morir por nuestros pecados y vendrá por el pueblo santo en las nubes para ser llevados con ellos. Primero los que murieron en Cristo, o en la resurrección, dice, y nosotros aún juntamente nos vamos a ir con ellos. La palabra de Dios dice que no vuelve a él vacía, que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento, porque muchos tendrán que cambiar su manera de pensar, porque esperan, Cristo viene, no, en un abrir y cerrar de ojos, pero si no están preparados. ¿Por qué entonces se dijo en un abrir y cerrar de ojos? Porque si les dicen en qué tiempo, la gente va a decir, tengo tiempo de pecar. Por eso Jesús les dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni yo, dijo Jesús, sino mi Padre. Pero miren, va a pasar esto, de todos esos acontecimientos, ¿sí? Entonces si alguien les dice, ya allá está el Cristo, porque va a aparecer uno diciendo que es el Cristo en Jerusalén, dice la Escritura, y quizás por eso nos van a juzgar y a condenar, porque van a querer llevarnos a una unidad. Pero la Escritura dice, la luz con las tinieblas, Dios la separó desde el principio de la creación. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por que todo aquel que vea esta plática, esta conversación, este mensaje, como le quiera llamar, quien lo vea, quien lo vaya a ver, que el Espíritu Santo les abra los ojos del entendimiento, que no se espanten, porque siempre dijeron, viene, el Señor Jesús viene, ya viene, ya está aquí. Los acontecimientos están,
desde que los apóstoles dijeron, ya está en acción el misterio de iniquidad. En otras palabras, la maldad ya ha estado vigente, ha estado avanzando y está con la tecnología a pasos agigantados la tecnología. Vamos a orar. Bendito Dios de la gloria, misericordioso, santo. Bendito seas, Padre de la gloria, porque has puesto en nuestro corazón creer que Jesús vino y murió y resucitó. Murió por nuestros pecados, vino a pagar el precio de nuestros pecados. Murió para que nosotros, mediante la muerte, no nos quedáramos ahí. Por eso es que Él resucitó, dice tu palabra, y se sentó a la diestra del Padre. Y así como Él murió y resucitó, también los sepulcros de todos aquellos que creyeron en Él, primeramente resucitarán en la primera resurrección. Entonces Jesús viene después de la resurrección de los muertos. Después de que los sepulcros sean abiertos, los que quedemos aún vivos seremos arrebatados. Pero antes de eso, mi Dios, algunos seremos llevados a la cárcel. Muchos morirán, oh Dios de la gloria, como tus siervos, como los discípulos.
Sosténnos de nuestra mano derecha. Tú has dicho, no temas, yo te ayudo, y lo creemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria. Recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Alabe y adore que hizo el cielo, la tierra, el que hizo la creación, el que formó al hombre a su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Bendito Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Cristo. Porque pagaste nuestros pecados con tu muerte. Sí, mi Dios. Gracias. Gracias, Cordero de Dios. Tu sangre borró nuestros pecados. Sí, eterno Dios, gracias por la resurrección. Porque también nosotros resucitaremos. Porque para nosotros no existe la muerte, sino un dormir en el cual nos levantaremos con poder y en gloria, con un cuerpo incorruptible. Sí, Señor, esperamos, esperamos. Sin creer, Él volverá. Si Él dijo que viene por nosotros, Él viene por nosotros. No somos de este mundo. Un aplauso a quienes